Hola a todos, hoy vamos a comenzar el tema 14 que trata sobre Asia y África en el siglo XX, fundamentalmente en la segunda mitad. Es decir, vamos a referirnos sobre todo al fenómeno de la descolonización que comenzó o más bien tomó impulso eh, después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945. Ahí tenéis una imagen en la que se representa pues la conferencia de Bandung, que fue clave para el nacimiento del movimiento de los países no alineados en el contexto de la Guerra Fría y de lo que se empezará a llamar el tercer mundo, ¿vale? Que veremos que es un fenómeno clave en este tema. Bueno, pues empezamos hablando de forma general de qué es eso de la descolonización, cuándo tuvo lugar, cuáles fueron sus causas, qué es lo que entendemos por tercer mundo y, en fin, cuáles son los problemas que se ha ido generando en esta realidad histórica, ¿vale? Ahí tenéis una caricatura de, pues eso, de los años 50, en la que se ve pues el desmembramiento del imperio francés, ¿no? Como, en fin, generales franceses de distintas épocas están vendiendo los territorios que habían sido conquistados en el pasado, ¿no? Que se están descolonizando, Túnez, Marruecos, Indochina. Bueno, en la primera mitad del siglo XX ya empiezan a plantearse ciertas ideas en favor de la independencia de los territorios colonizados por los europeos desde el siglo anterior, ¿no? En África y en Asia, cuando vimos con el tema de la colonización. Así que esas ideas empiezan a cobrar forma, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, cuando después de haber servido a sus respectivas metrópolis enviando armamento, eh, hombres, materias primas, etcétera, muchos, en mano de obra, por supuesto, muchos territorios empiezan a exigir pues una mayor autonomía e incluso la independencia de esos territorios, ¿no? Además empiezan a entrar en contacto con ideas que defendían los europeos, como la democracia, el socialismo, el igualitarismo, etcétera, que desde luego no se aplicaban en las colonias, ¿no? Con lo cual empiezan a ver esa contradicción, sobre todo en las clases más pudientes, las clases altas, los hijos de las élites coloniales que se forman en estas universidades de Europa. De hecho, el programa de los 14 puntos de Wilson, ya después de la Primera Guerra Mundial, plantea esa idea del reconocimiento del derecho de autodeterminación de los pueblos, después de que fueran desmembrados el imperio turco, en fin, el imperio austrohúngaro, etcétera. Y de hecho, si veis ahí en la imagen, ahí tenéis un poco los acuerdos los acuerdos Sykes-Picot, como se les llamó, que preveían qué hacer con Oriente Medio después de la caída del Imperio Otomano. Y como veis, pues se establece una zona controlada por los franceses a modo de protectorado y otra controlada por los británicos y entre medias una zona bajo influencia de ambos estados. Con lo cual podría decirse que los territorios de Oriente Medio logran descolonizarse un poco antes que el resto, ¿no? Países como Irak surgen antes, se convierten en países autónomos, o Egipto antes de que acabe la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en los años 30, como os estaba diciendo, surgen esos líderes de los principales movimientos de independencia, como podrían ser, por ejemplo, pues Gandhi o Nehru en la India, Sukarno en Indonesia, etcétera, que empiezan a movilizar a la población en favor de la independencia. Procedían muchos de ellos, pues eso, en su mayoría de las élites locales, es decir, eran los hijos de las clases altas que se habían formado en esas universidades europeas y estaban en contacto con esas ideas de democracia, de nacionalismo, socialismo, que nada tenían que ver con lo que habían aplicado los europeos en las colonias, ¿no? Es decir, el mensaje que se lanzaba en las metrópolis era muy diferente al que se lanzaba a los habitantes de las colonias. Después de la Segunda Guerra Mundial es cuando de verdad empieza el verdadero impulso colonizador. ¿Por qué? Bueno, por un lado porque las potencias europeas que han quedado agotadas tanto económica como militarmente, ven cada vez más difícil poder mantener sus imperios coloniales. El Reino Unido, Francia, después de todo lo que habían sufrido durante la Segunda Guerra Mundial, Francia con la invasión nazi, el Reino Unido con los constantes ataques, etcétera, no se ven capaces de mantener el vasto imperio colonial que tenían antes de la guerra, aunque van a intentarlo, van a intentar mantenerlo durante un tiempo, pero cada vez se van a ver más desbordados, ¿vale? Respecto a la población de las colonias, como os decía, pues bueno, después de haber apoyado a las metrópolis durante la guerra, muchas veces a cambio de promesas de posterior liberación,
pues habían apoyado pues enviando ejércitos coloniales, enviando recursos, materias primas, etcétera. Ahora exigían que se cumplieran esas promesas de liberación hechas, ¿no? Y veremos que el modelo británico va a ser un poco diferente al francés. Digamos que en general, a grandes rasgos, Gran Bretaña va a mantener un talante más de diálogo sin que haya prácticamente guerras coloniales en su caso, mientras que en Francia se va a resistir más al proceso de descolonización. Obviamente no son los únicos, Francia y Gran Bretaña, hay otros, como por ejemplo el caso belga o holandés, pero bueno, hablo de ellos porque son los más característicos, los dos territorios que más colonias tenían, ¿no? Hay que decir que durante la guerra ese discurso antifascista de liberación, de resistencia, de defensa de la nación que había sido invadida por el Tercer Reich, etcétera, pues también se vuelve contra las metrópolis, ¿no? Porque no puede ser que se hable de la liberación de Francia, de su libertad, etcétera, sin embargo de sus colonias no puede llegar ese discurso, con lo cual digamos que toda esa propaganda que había habido contra el fascismo también es asumida ahora por las colonias para darle la vuelta y pedir la independencia de sus territorios, de sus países, ¿vale? Además, como ya os he dicho, esos líderes de esos movimientos nacionalistas que habían ido entrando en contacto con esas ideas ajenas a la población, como eran, pues lo que os decía, socialismo, democracia, etcétera, van uniendo a todas las clases sociales en un discurso que apela a la identidad de los pueblos y de su independencia. Mezclan esa idea de la identidad étnica, cultural, del respeto a la tradición, con pues ese discurso nacionalista, a veces incluso revolucionario, ¿vale? Que se va a mezclar todo y va a hacer que crezcan los apoyos entre esos grupos que hasta ese momento habían sido minoritarios y que ahora tienen cada vez más fuerza dentro de las colonias, ¿vale? Y no hay que infravalorar el papel que tuvieron las superpotencias, es decir, Estados Unidos y la Unión Soviética, en un contexto de Guerra Fría, que se podían ver favorecidas por la descolonización para sumar aliados directamente a su bando sin que tuvieran que depender pues eso. La Unión Soviética va a defender el discurso antiimperialista. Estados Unidos también lo hará de forma oportunista para intentar convertir en socios a los nuevos países que van a independizarse. La ONU va a defender, sobre todo a partir de 1960, la descolonización del resto del mundo, y además va a ser un lugar donde van a tener voz los países que se acaban de descolonizar para apoyar la independencia de otros, de nuevos países. Y, por supuesto, la opinión pública de los países occidentales, que cada vez va a ser menos proclive a mantener los imperios coloniales y van a ver la colonización como una forma de explotación del hombre sobre el hombre, ¿no? Con lo cual, todo esto favorecerá la descolonización que empezará pues con fuerza a partir de los años 50, 60, dependiendo de cada territorio. Así que bueno, eso es lo que os mencionaba un poco de los agentes externos, la opinión pública occidental cada vez más proclive a la descolonización, ese discurso antiimperialista defendido no solo por la Unión Soviética, sino también por los partidos socialistas y por la izquierda en general en el mundo occidental. El papel de la ONU, ¿no? Dando voz a los países no alineados, apoyando activamente la descolonización, criticando los intentos de las metrópolis por mantener sus colonias, o el papel de Estados Unidos y de la URSS, que van a ser claves para intentar atraer a sus esferas a estos nuevos países. Ahí lo tenéis en una caricatura, cómo se ve pues una representación del Congo siendo independiente, ¿no? Consiguiendo la independencia, y cómo aparecen, obviamente es una caricatura occidental, entonces se ve a la Unión Soviética y a China saludándole muy afablemente, como diciendo, ¿puedo llevarte yo la maleta?, ¿no? Es decir, se está hipotecando ya esa independencia del Congo porque puede convertirse ya en un estado dependiente del bloque comunista, ¿no? Es un poco lo que se viene a denunciar. Bueno, decir que un fenómeno importante es el nacimiento del movimiento de los países no alineados, que nace con la conferencia de Bandung, como ya vimos en el tema de la Guerra Fría, que es muy importante para este tema porque inaugura las bases de este movimiento. Es la primera vez que se reúnen representantes de países que hasta ese momento no habían tenido voz, que se acaban de descolonizar, como es el caso de la India, de Indonesia, etcétera, ¿vale? Y
y se proponen esos países mantenerse al margen de la política de bloques para poder asegurar su independencia, para no ser de nuevo dominados por las potencias extranjeras, aunque sea de una forma menos directa, ¿vale? Sin embargo, es en la conferencia de Belgrado, un poco después, cuando se inaugura oficialmente ese movimiento de los países no alineados, ¿vale? Que lo tenéis ahí, su símbolo actualmente. Sus principios, los principios en los que se basa, pues el rechazo al imperialismo, o sea, a la colonización, digamos, ¿no? A los imperios coloniales, a la política de bloques, a la división del mundo en dos bloques, ¿no? Comunista y capitalista, intentar hacer una agenda propia, una política al margen de los dos bloques de la Guerra Fría, y también el rechazo a nuevas formas de dominio, como lo que se llama el neocolonialismo, que ahora hablaremos de ello, ¿vale? Sigue existiendo el movimiento de los países no alineados a día de hoy, pero puede decirse que ha perdido mucha fuerza respecto a la que tenía en los años 50, 60, incluso 70. Bueno, de este movimiento de los países no alineados surge lo que conocemos como el tercer mundo. El tercer mundo es una expresión que acuña el francés Sauby, no sé si lo pronuncio bien porque no hablo francés, ahí lo tenéis escrito de todas formas, en 1952, para referirse a aquellos países que habían sido explotados por los europeos y que ahora conseguían su independencia y aspiraban a tener un papel en el mundo al margen de esa política de bloques. Así que digamos que esa idea del tercer mundo nace dentro del contexto de la Guerra Fría, en el que había un primer mundo capitalista, un segundo mundo comunista y un tercer mundo que sería este movimiento de los no alineados, ¿vale? Así que la idea del tercer mundo está muy relacionada con la Guerra Fría y la política de bloques, pero en la actualidad, y ya antes de que acabara la Guerra Fría, cada vez esta expresión se fue asociando más a la idea de subdesarrollo, frente a los países más desarrollados, pues como Estados Unidos, Canadá, Europa, etcétera, ¿no? Ahí tenéis una caricatura de estos momentos en el que se ve, pues, copiando un poco, si recordáis, cuando vimos la Revolución Soviética, aquel cartel de Lenin limpiando la basura del mundo, ¿no? Que echaba la porquería representada por la burguesía, el clero, etcétera, pues en este caso representada por los habitantes de África, que expulsan de su continente a las tropas coloniales, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los problemas del tercer mundo? Pues obviamente solamente los voy a enunciar porque esto daría para hacer un tema solamente sobre esto, ¿no? Y ya se profundiza más en el último tema de la asignatura, que no sé si llegaremos a dar, que tiene más que ver con los problemas que ha habido en el siglo XXI, pero sí que al menos os menciono cuáles son un poco las líneas maestras de esa problemática del tercer mundo. En primer lugar, el militarismo. Desde que acabó la descolonización fue muy frecuente en muchos países, especialmente os diría que en el caso africano, pero también en Asia y en América Latina, etcétera, fue muy frecuente la intervención militar, o sea, la intervención del ejército en la política. Surgieron tanto golpes de Estado como guerras civiles, como conflictos entre etnias que habían sido obligadas a convivir en el mismo territorio en época colonial y que ahora aspiraban a hacerse con el control de esos estados. El caso más famoso es el conflicto entre los Hutus y los Tutsis en Ruanda, que dio lugar a un genocidio étnico brutal en la década de los 90. También, pues bueno, conflictos de tipo territorial entre dos estados que entraron en guerra, ¿no? O entre ideologías, ¿no? Países en los que una facción quería sumarse al bloque comunista, otras preferían mantenerse en el bloque capitalista y podía haber, pues eso, guerras civiles entre dos bloques ideológicos enfrentados, entre militares de extrema derecha contra la población o golpes auspiciados por sectores comunistas también, etcétera, ¿no? Así que bueno, para resumirlo, todo tipo de intervenciones militares que generaron pues el siguiente problema que veis ahí, que es la inestabilidad política. Todas esas guerras civiles, golpes, conflictos de todo tipo hicieron muy difícil en muchos países crear gobiernos democráticos estables, es decir, que se mantuvieran en el tiempo y que aseguraran que esos países contaran con una democracia, con derechos asegurados, ¿vale? Debido a las frecuentes dictaduras, golpes, etcétera. De hecho, muchos de estos países, se me ocurre, por ejemplo, el ejemplo de Mali en la actualidad, que es un país prácticamente gobernado por las redes del terrorismo, que trafican tanto con seres humanos, ¿no? La trata de blancas, como
con drogas, con armas, etcétera, desde los países subsaharianos hacia Europa, pues por ejemplo ese es un ejemplo de lo que se llama un Estado fallido, es decir, un Estado en el que las instituciones centrales de gobierno, etcétera, no tienen fuerza porque son otros grupos terroristas armados, etcétera, los que de verdad ejercen el poder en cada territorio, ¿no? Podría ser un poco también el ejemplo de México en algunos momentos de su historia también, ¿no? Por poneros algunos ejemplos que os puedan sonar. Bueno, el subdesarrollo obviamente es quizá la característica que más se identifica a día de hoy con los países del tercer mundo, que son pues esas graves deficiencias en servicios básicos como sanidad, educación, comunicaciones, transportes, etcétera, que hacen que no se pueda articular un Estado, en fin, que pueda prosperar económicamente. Los problemas en las comunicaciones, pues obviamente arrastran a toda la economía, dificultan el comercio, dificultan la industria, los intercambios, etcétera. La sanidad, pues obviamente es los graves problemas que hay en sanidad, pues son claves, pues en fin, en la proliferación de todo tipo de enfermedades, la reducción de la esperanza de vida, etcétera, ¿no? Y la educación, pues es un fenómeno clave también, que le sigue anclando en el subdesarrollo en la medida en la que no pueden dar una salida a, digamos, siguen dependiendo tecnológicamente, científicamente, etcétera, de Occidente, dado que no pueden crear su propio sistema de investigación, desarrollo, a partir de estos problemas que hay en la educación, tanto básica como secundaria y universitaria, ¿no? Por supuesto, también cuando hablamos de desarrollo hablamos de quizá lo que me sea más llamativo, los problemas de malnutrición, la falta de recursos de muchos países y, sobre todo, lo que sí que es más general para todos estos países es las enormes desigualdades sociales, ¿no? Sean países más o menos subdesarrollados, sí que es muy habitual que haya una mayoría de la población viviendo por debajo del umbral de la pobreza y una élite que vive de una forma muy cómoda, con todas sus necesidades cubiertas. Muchas veces es lo que se llaman además las cleptocracias, es decir, gobiernos que viven del robo, de la corrupción de la población, ¿no? Luego, además, los problemas demográficos, que son bastante importantes, y es que, bueno, especialmente en África, aunque también en la mayor parte de América Latina y Asia en menor medida, son países con ciclos demográficos muy distintos a los que tiene Europa. Si recordáis, Europa, desde la Revolución Industrial, y os estoy hablando del siglo XVIII, XIX, empezó a reducir su natalidad y, empezó a reducir su mortalidad por los avances científicos, médicos, higiénicos, etcétera, y la natalidad, como se mantuvo alta, creció mucho la población. Pero esto se hizo al mismo tiempo que se creaba industria, que se podía mantener a esta población debido a los recursos que ofrecía, pues eso, la revolución industrial, ¿no? La revolución agrícola, etcétera, si recordáis de los primeros temas que vimos en este curso. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que en estos países ha pasado algo parecido desde mediados del siglo XX, desde los años 60, 70 también, que es que se ha reducido la mortalidad, pero la natalidad se ha mantenido alta, pero en este caso no ha habido esa revolución industrial, con lo cual, ¿qué ha pasado? Pues que se ha visto un desequilibrio entre esa población que aumentaba de forma exponencial, de esa forma tan grande, con la falta de recursos, ¿no? Así que ese desequilibrio entre población y recursos, es decir, que ese crecimiento de la población no se correspondiera con un crecimiento de los recursos naturales, alimenticios, etcétera, pues ha dado lugar a un gran desequilibrio que ha provocado hambrunas, inestabilidad, etcétera, ¿no? Y por supuesto un problema muy grande es la dependencia, ¿no? La dependencia de las grandes multinacionales, de las decisiones de los estados europeos, de Estados Unidos, de China, etcétera, y la enorme deuda externa que se ha ido contrayendo en forma de créditos al desarrollo, que cada vez son más difíciles de pagar. Esa deuda externa hace que se dependa muchísimo económicamente del exterior, ¿no? El pago de los intereses de esa deuda es inasumible por muchos países, la dependencia tecnológica también, ¿no? A la hora de comprar las patentes que se desarrollan en Occidente, ¿no? Dado que estos países, la mayoría de ellos no son capaces de tener una industria tecnológica avanzada que les permita, en fin, y que les permita desarrollar sus
su propia industria tecnológica, etcétera, y también la dependencia financiera debido a esos préstamos, ¿vale? Y por eso a día de hoy, con esto acabamos esta primera parte, se habla de el neocolonialismo, que es una situación de dependencia en la que que mantienen muchos países descolonizados respecto al primer mundo. Y estoy hablando a día de hoy. Es decir, ya no son colonias, pero siguen dependiendo en muchos aspectos del primer mundo. Por ejemplo, las multinacionales que han trasladado sus sedes a países donde la mano de obra es más barata y donde puede haber materias primas a las que se puede acceder fácilmente, pues aprovechándose muchas veces de la escasa presión fiscal, es decir, de los pocos impuestos que tienen que pagar en estos sitios, de lo barata que es la mano de obra, de las escasas leyes, o sea, de la escasa legislación que hay en materia de derechos laborales, etcétera, pues muchas multinacionales aprovechan para aplicar unas condiciones que en el primer mundo serían claramente consideradas explotación laboral, ¿no? Incluso, bueno, hay casos flagrantes que se han visto de trabajo infantil, como el que veis ahí de una conocida marca, ¿no? Que fue denunciado desde los años 90 porque se descubrió que había talleres trabajados con mano de obra infantil, ¿no? Así que bueno, lo que ha pasado es claro, se depende mucho a la hora de generar empleo, riqueza, etcétera, pues eso, de la industria del primer mundo. Se depende mucho también a nivel del desarrollo de la industria, la investigación del primer mundo, porque se les obliga a comprar productos, tecnología, patentes, etcétera, dado que ellos no pueden desarrollarla debido a los problemas que hay en la educación, investigación, etcétera. Y por tanto, podemos decir que el intervencionismo de las grandes potencias ha sido habitual, incluso a veces apoyando gobiernos dictatoriales o golpes de Estado para asegurar los intereses que pudieran tener estos países dentro de esas zonas, ¿no? Es decir, os pongo un ejemplo, el caso del Congo, ¿vale? La dictadura que se creó en los años 60 en el Congo tenía de alguna forma, de forma implícita, el respaldo de la comunidad internacional del bloque capitalista, porque era proclive a ese bloque y los grandes recursos minerales, naturales, etcétera, que tenía el Congo podían ser puestos en servicio en unas condiciones ventajosas de estos países, con lo cual se apoyó ese régimen poco democrático, ¿no? O bueno, me voy a mojar un poco, también podría ser lo que podríamos decir a día de hoy con países como Arabia Saudí, que son claramente una dictadura, pero mientras tengan un acuerdo preferencial en el suministro de petróleo a Occidente, pues son aliados, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo aquí por hoy. Seguiremos viendo la descolonización de cada uno de los territorios concretos, empezando por Asia.